con la lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por el nombre de ustedes, por la misericordia que siempre tienes hacia nosotros. Con un corazón humilde te pedimos que derrames sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo para que, sostenidos siempre por el entón del entendimiento, podamos seguir penetrando el misterio de la Iglesia, el cual pretendemos ir estudiando también con nuestro intelecto. Ayúdanos, Señor, para que aquello que aprendemos lo vivamos, lo llevemos a la práctica con aquellos que nos rodean en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar espacio. Tenemos pendiente de la semana pasada lo que fue la sesión 14, la lección 14, acerca de esto del Papa, del Romano Pontífice, el ministerio del Romano Pontífice. Pues si hubiese alguna duda, alguna pregunta, para dar pie a la respuesta. Y ya después de ello, si nos permite, pues vamos a iniciar con la sesión 15 que nos tocaría para el día de hoy. Entonces, no sé si hubiese alguna duda, alguna inquietud de parte de alguno de alguna de ustedes. A ver. Sí vieron la lección, ¿verdad? Le decía yo que va muy de la mano con la lección anterior, como que fue así como complementaria. Por eso yo creo que yo opino. Tantas dudas. Sí, va muy de la mano con eso que decíamos un poco ya de los apóstoles y viendo pues muy específicamente el ministerio del Papa, que es a la luz del ministerio de Pedro, y cómo pues va totalmente ahí de la mano. Este es uno de los elementos que a veces son más cuestionados precisamente en nuestra fe por los demás cristianos, la cuestión del primado de Pedro, el primado del apóstol Pedro, es de hecho pues de los elementos que nos mantienen todavía separados con, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, ellos tienen pues como cabeza, digamos así, a San Andrés, en lugar de San Pedro, San Andrés, alegando pues en el argumento que San Andrés es el primer apóstol que Cristo llama en uno de los evangelios, y que bueno, al final y al cabo, por ser el primero en el llamado, pues tendría ahí, digamos, esa prioridad. Pero al final y al cabo, en el texto de los demás evangelios, también nosotros nos damos cuenta como aunque Andrés haya sido en ese caso el primero en ser llamado, también lo cierto es que tenemos que considerar que ya a lo largo del ministerio de Jesús, pues la figura de San Pedro siempre fue la preponderante. Bueno, Perla creo que tiene alguna pregunta. Sí, tiene la manita levantada, si gusta desactivar. Sí, padre. Sí. Sí, yo todavía tengo un poco de duda con la infalibilidad, con ese concepto. Ok, déjenme compartir la pantalla de esa sesión para que nos vayamos hacia el concepto de la infalibilidad. Aquí lo tenemos ya. Sí. Bueno, entonces decíamos aquí esta partecita de la infalibilidad. Esto es algo que se proclama en el Concilio Vaticano I, ¿sí? Es ahí donde se hace ya tal cual como un dogma. La infalibilidad, en pocas palabras, es decir, que el Papa en aquello que manifiesta, en aquello que dice, no se equivoca. Y esto nosotros lo afirmamos diciendo pues que goza precisamente de la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, todas las enseñanzas papales, al tener esa asistencia del Espíritu Santo, nosotros afirmamos que Él no se equivoca. Solamente hay que hacer aquí una distinción, en qué momento realmente el Papa está haciendo esa enseñanza realmente de una manera oficial, porque si no diríamos, bueno, el Papa a lo mejor tiene un equipo de fútbol favorito, ¿no? Entonces le va a su equipo de fútbol y digamos que el Papa dijera, es que el mejor equipo del mundo es el que yo le voy, pues ahí no aplica esa infalibilidad. Tiene como materia, digamos, en este caso, pues la fe. Eso es lo primero que nosotros tendríamos que decir. La asistencia del Papa en lo que se refiere a la fe es cuando nosotros decimos no se equivoca. Lo segundo, pues es que tiene que hacerlo de manera ex cátedra.
tiene pues que decir expresamente esto que se está diciendo es para que toda la iglesia lo crea. Entonces realmente este tipo de enseñanzas no son, digamos, las más cotidianas. Es cuando ya, por ejemplo, se proclama algún dogma, ¿no? Y es ahí cuando ya el Papa dice, esto que se está proclamando es para que sea creído por todos. Es ahí donde se manifiesta esta realidad del ex cátedra, y es ahí un poquito, digamos, como esas condiciones que nos ayudan a distinguir precisamente lo que llamamos nosotros la infalibilidad. Lo afirmamos en torno porque Cristo le concede a Pedro esa tarea de ser custodio de la revelación, el Papa lo asume junto con los demás obispos, pero de manera particular el Papa, que tiene esa asistencia del Espíritu Santo que se le promete a Pedro, es entonces donde nosotros podemos afirmar ello, que el Papa pues no se equivoca en materia de fe y cuando lo hace de manera ex cátedra, es decir, que va tal cual así a proclamar el dogma. Por ahí sí recordamos, todavía quienes participaron en la clase de Mariología, cuando vimos los dogmas marianos, poníamos ahí un poquito la redacción, y tal cual la redacción así lo dice, ¿no? Esta verdad de fe se está proclamando para que sea creída por toda la iglesia. Pongo ahí un ejemplo, el Papa canonizó a San Juan Diego, y entonces por ahí algunas personas dirán, bueno, pues yo no creo en San Juan Diego, a lo mejor porque dudo de su existencia, a lo mejor ni existió, o como lo presentan, o a lo mejor ni lo conocen, y al final y al cabo, si uno no cree en ese sentido en San Juan Diego, no hay problema, porque no es un dogma de fe, no está proclamado como un dogma de fe, solamente pues es ahí la canonización, lo que se reconoce son las virtudes de aquel personaje que se proclama como santo, pero no es así para que obligue a que sea creído por todos, ¿no? Eso es ahí lo que nosotros más o menos hacemos como distinción. No sé si con ello, Perla, queda así como resuelta la duda. Sí, padre, muchas gracias, ya está. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? En esta creo que la dice, ministro romano pontífice. Creo que estamos ya ahí. Si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces a la temática del día de hoy, que sería nuestra sesión 15, y tiene que ver un poquito pues con esto de la necesidad de la iglesia, ¿sí? Cómo es necesaria la iglesia, lo proclamamos en la fe, en razón precisamente de lo que nosotros estamos proclamando ahí, pues como intermediación de lo que hemos ido viniendo a lo largo de este tiempo. Entonces, bueno, es la mediación de la iglesia y su necesidad, ¿verdad? La mediación que ejerce la iglesia y esa necesidad que tenemos de ella. De tal manera que no caigamos en esa tentación o en el equívoco, donde a lo mejor se dijera, no, la iglesia no es necesaria, la iglesia es un invento de los hombres, no sirve para nada, es más, Jesús ni la quiso fundar. Entonces, ahí es donde tenemos esa consideración. El objetivo doctrinal primero es explicar que la iglesia es mediadora y continuadora de la redención universal. La redención, la salvación que Cristo ha traído para todos, no para unos cuantos, se sigue ejerciendo a través de la iglesia. Y el objetivo moral es tomar conciencia de que entonces nosotros necesitamos de la iglesia para alcanzar esa salvación. Es el medio que Cristo ha dejado precisamente. Aquí ya les dejo una pregunta al aire que tenemos que responder, por ejemplo, al final. ¿Qué pasa cuando a lo mejor decimos, bueno, yo no creo en la iglesia, yo no soy parte de la iglesia? Entonces, fuera de la iglesia se hace esa pregunta, fuera de la iglesia ¿hay salvación? ¿Me voy a salvar si no soy parte de la iglesia? Entonces vamos a tratar ahí de ir resolviendo esto, ¿sí? Lo primero que tenemos es el dato de la Sagrada Escritura, ¿sí? Lo primero que hay que afirmar es esta verdad. Cristo es enviado del Padre y es el único mediador, es el único mediador. Esto lo tenemos que salvaguardar bajo toda circunstancia. Hoy en el relativismo en el que vivimos se habla de como de muchos mediadores, ¿verdad? Porque se pone a la altura de Cristo a Mahoma, a Gandhi, casi al hombre araña, también lo van a poner ahí como si fuera el redentor, ¿no? Pues no se trata de superhéroes,
Se trata del Hijo de Dios, que es el único mediador. Padre, la Virgen es mediadora, ya veíamos en Mariología, no es mediadora, ¿vea? En esa parte nos debe de quedar claro esta opción nuestra, es Cristo el único mediador. En los evangelios sinópticos vemos a Jesús con esa conciencia. Cristo tiene esa conciencia de que es el enviado del Padre y está entonces siendo designado para una misión. El Espíritu Santo es la unción que se derrama sobre él, es el Cristo para anunciar a los pobres la buena noticia, la salvación, ¿no? San Juan es más explícito en lo que se refiere a esa misión de Jesús y entonces afirma que el Señor Jesús es enviado al mundo por parte del Padre. Y a propósito de la misión de Jesús, el Evangelio de Juan nos hace estas precisiones. Juan nos dice, Jesús es el enviado del Padre como hijo único del Padre y por lo tanto es irrepetible. No hay otro como él, solo es él, ¿no? La segunda precisión que nos concede Juan es que Cristo, cuando se hace hombre, él es la palabra que el Padre nos está dirigiendo a nosotros y entonces todo lo que hace Cristo es reflejo del Padre. Sus palabras, sus acciones, sus milagros. Pensemos ahí un poquito a la forma humana, haciendo la analogía, ¿no? Cuando a lo mejor alguien da clases y tiene a los niños, y precisamente uno comprende a los papás muchas ocasiones por las conductas, por los comportamientos de los niños. Cuando el niño a lo mejor es bien groserito, ¿no? Dice hartas groserías y los papás, ay, ¿quién sabe dónde aprendieron mis hijos estas cosas? No, pues quién sabe dónde, ¿verdad? Pues en la casa. Los niños lo que ven lo hacen, ¿no? Entonces los hijos, especialmente cuando son pequeños, son como ese espejito, digamos, donde los papás pues se revelan. Y así Cristo, ¿no? En Cristo nosotros conocemos al Padre. Y esto también lleva a San Juan a afirmar en el Evangelio que Cristo es el único mediador de la salvación para los hombres. Y también decimos cómo este tema de la misión de Cristo, que es el Salvador, se encuentra en las cartas de San Pablo. Entonces, el primer dato que nos ofrece la Escritura, tanto en los evangelios sinópticos como San Juan, como en las cartas paulinas, Cristo enviado del Padre con una misión muy concreta que es salvar a los hombres. Vemos el segundo elemento. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, esa misión tiene que continuar. Y continúa gracias a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Lo sabemos. Cristo les da la chamba a los apóstoles y les dicen, cuando se despide, por ejemplo, en Mateo, vayan y bauticen, enseñen y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cómo Cristo está confiando la misión que él tenía, se la confía a los apóstoles. Los 4 evangelios nos muestran este dato, ¿sí? Cómo Cristo resucitado envía a los apóstoles, a los discípulos. En todo esto, primero, afirmemos, el de la chamba principal es Cristo, ¿no? La misión es de Dios Padre al Hijo. Y es el Hijo el que comparte su chamba, no es iniciativa de los apóstoles, es de Cristo. Todos los evangelios son muy claros al hablar de este envío, de esta misión, de esta tarea. El contenido, ¿de qué se trata la misión? Pues de salvar a los hombres, de salvarlos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y esta salvación pues implica esa enseñanza, ¿no? La predicación. Esa predicación de esa fe que se vive en los sacramentos, especialmente en el bautismo, y que también implica pues esa orientación, esa guía, ese magisterio, esa guía pastoral. Esta misión de los apóstoles, también vemos en los evangelios, no está encaminada solamente a un grupo de gente, sino que es de carácter universal. No digamos a nada más vayan y avísenle a los judíos que se van a salvar, ¿eh? O nada más díganle a mis cuates que no, es para todos. Cristo, nos dice el siguiente punto, no solo está enviando a los discípulos, sino que se está estableciendo una especie de relación entre su propia misión y la misión que les da. De tal manera que por un lado está la semejanza, porque es la misión, es el mismo encargo, pero al mismo tiempo hay una sucesión. Esta que es mi misión, yo se las comparto a ustedes. Les está traspasando la misión para que continúe la historia. No sé, cuando alguien deja una herencia, y a lo mejor por ahí entre las cosas de la herencia, pues también me va a heredar sus deudas,
Si yo recibo la herencia, pues también voy a tener que pagar las deudas que tenía la persona que me deja la herencia, ¿no? Así Cristo, entonces, la misión es la misma, pero también hablamos de que le está compartiendo a los discípulos. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque así nos va a quedar claro que la misión no es iniciativa humana, es iniciativa divina. Si la iglesia se esfuerza para llevar la salvación a los hombres, es porque Cristo lo pide, no porque cada uno de nosotros sea muy buena gente y dijera, ay, yo quiero salvar al mundo. Claro que no. Y en todos los evangelios se les da a los apóstoles, en este caso, una fuerza especial para que lleven a cabo esa misión. Te mando a la misión, pero no te mando desprovisto, ¿no? Como si fueran de día de campo, pero les ponen el sándwich, el lunch, para que en el camino tengan fuerza. Esa fuerza especial, sabemos, es el Espíritu Santo. Y es entonces lo que vemos en este punto, ¿no? Como este Cristo mediador les da el encargo a los apóstoles, y por eso nosotros decimos, Jesús constituye a los 12 para que continúen esa misión salvífica y les da la misión que recibe del Padre Eterno, pero al mismo tiempo les concede al Espíritu Santo. Vas a llevar a cabo esta misión, pero también te doy al Espíritu Santo. En esta situación, a mí me gusta siempre contemplarla en esa parábola del buen samaritano. A veces nos gusta ubicarnos en el papel del buen samaritano, ¿verdad? O en el papel del que queda herido. Es Cristo el que se acerca a nosotros como buen samaritano para curar nuestras heridas. Aplica, por supuesto. Es Cristo el que nos invita a ser como el buen samaritano, que cuando vemos a alguien tirado en el camino, pues nosotros salgamos de nosotros mismos para atenderlo. Claro que aplica. Pero creo yo que también tenemos que buscar esa referencia a cuando el buen samaritano se lleva a aquel enfermo, aquel personaje, perdón, que estaba herido porque lo habían asaltado, lo lleva a una posada y lo encarga, lo cuida durante la noche, al otro día él tiene que seguir su camino y le dice al dueño de la posada, aquí te lo encargo y gasta lo que sea necesario, ten estas monedas y si algo te hace falta, cuando yo regrese, nos ponemos a mano. Esta parte a mí me gusta mucho porque es como pensar que la iglesia es esa posada. La iglesia, la posadita donde se queda aquel enfermo somos nosotros. Nosotros somos aquellos a los cuales el Señor Jesús confía. ¿Cuántas ocasiones en el camino Dios nos está diciendo, ahí te encargo a tus hijos, ahí te encargo a tu esposo, a tu esposa, ahí te encargo a esta persona? Y te voy a dar lo necesario, estas son las monedas, te voy a dar lo necesario, es decir, al Espíritu Santo. Te voy a conceder al Espíritu Santo para que tú atiendas esa misión, para que me ayudes a salvar al que necesita la salvación. Y todavía, por si fuera poco en nuestra inseguridad humana, es como si Él nos dijera, si algo te hace falta, cuando venga yo de regreso, te lo voy a pagar. Es decir, ¿cuándo va a ser el regreso de Cristo de manera personal? Pues el día de nuestra muerte. Y el día de nuestra muerte, como si Dios nos quedara a pagar, pues nos va a pagar lo que nos debía, si fuera el caso, y ese pago será la eternidad, será el cielo, ¿no? Y entonces, ubicar precisamente cómo Dios nos pide una misión, y esa misión, a veces luego decimos, es que no puedo ya con eso, es que no aguanto, es que no soporto. No te olvides que nos dio el Espíritu Santo para que lo hagamos. Y si todavía sentimos que nos queda de ver, porque el Espíritu Santo que me dio no me alcanzó, la eternidad se pone a mano con nosotros, ¿verdad? Entonces, primer punto, Cristo es enviado del Padre, es el único mediador y tiene una chamba. Esa chamba, esa misión se le encarga a los discípulos, pero les da el Espíritu Santo para que la hagan. Y es entonces donde ya vemos cómo los apóstoles van a tener esa conciencia de que están siendo enviados. Son enviados, no es mi chamba, es algo que me están confiando y lo quiero hacer. Dice el texto, no cesaban los apóstoles de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo cada día, tanto en el templo como en las casas. Y entonces nos damos cuenta de cómo a aquellos les urge hacer esto, porque se lo está encargando el Señor. No sé, si tengo una persona que es la persona que me ama y a quien yo amo y me encarga algo, pues yo lo voy a hacer por ese amor. Oye, consígueme esto, sí, claro, y voy a mover cielo, mar y tierra, ¿no? Para cumplir lo que me están pidiendo, para complacer a quien amo. Y esa es la parte que nosotros vemos en los apóstoles, tienen esa urgencia precisamente por cumplir la misión de Cristo.
Esto no es así como una especie de sentimiento, siento ganas, no. Se tiene una conciencia de quiénes está encargando eso. Esta conciencia se ve precisamente en estos dos elementos. Primero, cuando está la primera comunidad ya de los cristianos, y pues les falta uno para que sean 12. Y Pedro entonces dice, bueno, pues tenemos que buscar al sustituto de Judas. Entonces nos damos cuenta cómo hace falta ahí y se tiene que atender esa realidad. Esa función que tenía Judas como apóstol, pues se tiene que encontrar a alguien, ¿no? De tal manera que hay una especie de convencimiento de que la tarea, la función de ser testigo, se debe de perdurar más allá del traidor. No dijeron, pues ya se murió Judas, pues ya ni modo, ya nomás quedamos 11, no. Se tiene que poner porque somos el grupo de los 12 y más allá, aunque yo muera, al final y al cabo esto tiene que continuar. Por eso, a partir de eso decimos, aunque los apóstoles fueron muriendo, fueron dejando a sus sucesores. San Pablo va por la misma situación, ¿no? Tiene esa conciencia de una misión que ha recibido, de esa mediación para que esa salvación siga llegando, y por eso cuando inicia sus cartas, vemos ese tipo de expresiones, ¿no? Soy apóstol por vocación, llamado a ser apóstol de Cristo por voluntad de Dios, y ahí nos damos cuenta cómo Pablo tiene esa conciencia de que es enviado para una misión. Por eso decimos es instrumento de esa mediación. La mediación solo de Cristo, pero se ejerce a través de nosotros. Entonces la Sagrada Escritura nos pone delante de estos 3 datos. Cristo es enviado de Dios Padre como el único mediador, con una misión que comparte los apóstoles, dándonos lo que se necesita para llevarla a cabo, que es la acción del Espíritu Santo, y esto tiene que continuarse por la historia. Ese dato nos lo ofrece la Sagrada Escritura. Vamos ahora a la tradición y al magisterio. Del lado de la tradición, ya en las profesiones de fe más antiguas, se va encontrando precisamente esta conciencia de la iglesia. Cuando se dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, también se dice, creo en la iglesia, creo en la Santa Iglesia, que es una Santa Católica y Apostólica. Entonces, creer en la iglesia expresa que se ve en la iglesia como ese lugar donde se va a alcanzar la resurrección, es el lugar donde recibo la fe, donde recibo el bautismo. Y entonces también implica que la iglesia es mediadora. Y es aquí donde nosotros debemos de comprender. Hay aquí un detalle que vale la pena que nosotros enfaticemos en esa preposición que usamos en el credo. Nosotros en el credo decimos creo, ¿sí?, en la iglesia, ¿sí? Creer en la iglesia, ¿qué significa este en, no? Primero significa creer en ella, ¿sí?, como objeto de fe. Esta partecita nosotros ahí la debemos pues de comprender. Creemos en la iglesia como objeto de fe, porque es algo que Dios nos pide precisamente en la cuestión que nosotros tenemos. Pero también en la iglesia conlleva otra realidad. Creer en la iglesia, digamos, es creer dentro de ella, ¿sí? Es creer, digamos, junto con los demás. La fe que se profesa es comunitaria. Entonces, creo en iglesia junto con los demás, pero también creo en esta iglesia. Y esto entonces nos hace caer en la cuenta. Estamos en esta parte, creo en ella, creo en la iglesia, y significa aquí creer en ella, que es el medio a través del cual, por la acción del Espíritu Santo, Dios nos sigue comunicando su gracia. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de los sacramentos, tenemos ese momento de epíclesis, decimos nosotros. Toda la acción de la iglesia tiene que ser así, digamos, epiclética. Aquí estoy equivocando, epiclética, ahora sí. Sí. Esto proviene de la epíclesis. Sabemos que la epíclesis es la invocación que se hace del Espíritu Santo en la iglesia. Por ejemplo, en la misa, ponemos pan y vino y pedimos que por la acción del Espíritu Santo este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Esa epíclesis es precisamente recordar que por la acción del Espíritu Santo esa mediación sigue siendo totalmente válida, porque Cristo ha dejado ese encargo. Esta es la partecita entonces de lo que nosotros podemos tener ahí en consideración de la Iglesia. En el magisterio, si hablamos ya ahora de magisterio, en el Concilio Vaticano I, se vuelve a presentar a la Iglesia como esa mediadora de salvación. Y es aquí donde entonces podemos afirmar primero, se relaciona la edificación de la Iglesia como esa casa de Dios, como una voluntad de Cristo. Si Cristo quiere a la Iglesia, es como esa continuación a través de la cual se va a perpetuar su redención. Esa es la función de la Iglesia, no porque la Iglesia salve, sino porque a través de la Iglesia esa salvación llega. ¿Y por qué afirmamos que eso sucede? Por la acción del Espíritu Santo que Dios ha dejado a los suyos. Se presenta la existencia de los pastores de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, hasta el fin del mundo, como esa continuación de esa historia que inició cuando el Hijo recibe del Padre la misión, y esa misión se la encarga a los apóstoles, y pudiésemos decir a sus sucesores. Por eso entonces en la Iglesia se tiene que ver, se tiene que perpetuar de manera visible esa voluntad salvífica de Cristo, que es la misión que tienen los apóstoles. No se vale que la Iglesia empiece a asumir esa parte de que en lugar de ser ese instrumento salvífico, sea un instrumento condenatorio, ¿no? Porque entonces ahí la cosa se complicaría. Oye, Cristo quiere encargarte la salvación y ahora estás yéndote del otro lado. El día de ayer se sacaron unas preguntas a unas personas a preguntarme, oiga, padre, ¿usted sí le da la ceniza a los que viven amancebados? Entonces ya le dije, no, pues sí, y pregunté por qué la interrogante, ¿no? Y ya me decían, pues es que por ahí mi abuelita me dijo que si yo estoy amancebado, no puedo recibir la ceniza. Entonces, a veces tenemos como una conciencia donde parecería que en lugar de que la Iglesia sea como ese instrumento que nos salve para acercarnos a la salvación de Cristo, más bien nos pone como trabas, ¿no? Y es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos para que no nos convirtamos en instrumentos de condenación, sino instrumentos de salvación. Y ojo, una salvación que no es nuestra, que es de Cristo. Concilio Vaticano II, ya con mayor claridad, de manera más explícita, reafirma entonces esto que hablamos, de la mediación de la Iglesia, pero además nos pone delante de dos consecuencias. Vamos a verlas. La primera de ellas, la primera consecuencia es que se está afirmando que esa misión de la Iglesia es parte de un designio divino. Es algo que viene del Padre a través del Hijo que nos dejó al Espíritu Santo y que la Iglesia continúa, ¿no? Así entonces, si Dios Padre quiere salvar al hombre, el hombre es redimido en la cruz de Jesús y esa salvación de Cristo en la cruz sigue extendiéndose a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que actúa en los apóstoles, y así por eso decimos cómo esta salvación se realiza y se manifiesta a través de misiones. De tal manera que entonces la Iglesia continúa y desarrolla en la historia esa misión de Cristo, ¿no? Esa misión de Cristo de llevar la buena noticia de salvación a todos. Dice ahí el documento de la Ad Gentes. Ad Gentes y Lumen Gentium también nos hacen caer en la cuenta de esto, ¿no? El envío entonces de los apóstoles para predicar a todos los hombres, impone, obliga a la Iglesia a vivir en un continuo estado de misión. La Iglesia por naturaleza en su esencia tiene que ser misionera. Cuando nosotros nos olvidamos como Iglesia de que somos misioneros, ya nos estacionamos. Si nosotros no hacemos misión, entonces estamos dejando de lado la voluntad de Cristo. Y ese, ojo con esto, que luego hay dudas, es el pecado contra el Espíritu Santo. A veces preguntan, oiga, padre, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que dice la Biblia que no tiene perdón? Es esto. ¿Por qué no hay perdón? Porque cuando yo detengo la misión, entonces yo estoy interponiéndome para que la voluntad salvífica del Padre se cumpla. En lugar de que yo sea ese instrumento de salvación, entonces estoy frenando la salvación. Y eso es delicado, ¿no?
que yo pueda hacer algo y que no lo haga. Ay, padre, me vengo a confesar, pero no tengo ya muchos pecados, dice por ahí la viejita, ¿verdad? Nomás estoy ahorita encerrada en mi casa, nomás voy a misa, a la iglesia, me regreso, voy al mandado, me regreso, no le hago mal a nadie. Sí, a lo mejor no le hago mal a nadie, pero ¿y le haces el bien a alguien? Ahí tenemos esos pecados de omisión, que a veces pudiendo hacer el bien a alguien no lo hacemos, ¿no? Si la iglesia, decimos enseguida, es por voluntad de Cristo mediadora, si la iglesia por voluntad de Cristo es sacramento de salvación, es necesaria para salvarse. Ojo con esto. La iglesia es necesaria para la salvación. El concilio dice, enseña, fundado en la Sagrada Escritura, en la tradición, que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque Cristo así lo quiso. Así de simple parece el pretexto, casi dirían algunos. Pero la verdad es que así Cristo quiso. Cristo, el único mediador, sigue siendo presente por la acción del Espíritu Santo esa salvación a través de su cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Marcos 16, Juan 3:5, en esos pasajes entonces se afirma esa necesidad de que tenemos necesidad de fe del bautizo para entrar a la iglesia. Y aquí este punto es el que vamos a tratar acá al final, porque es de los puntos más quisquillosos, ¿no? Oiga, padre, entonces mi prima, que ya se hizo protestante, como ya no está en la iglesia, ¿ya se condenó? Es que tengo un amigo que es ateo, tengo un amigo que es judío, que no cree más que en Buda, ¿qué pasó? ¿Ya él se va a condenar? ¿La iglesia es necesaria para la salvación? ¿Fuera de la iglesia no hay salvación? Vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a ver ahora nuestra reflexión teológica. A partir de lo que ya tenemos de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, ¿cómo armamos nuestras piezas? Vamos con esto primero. La mediación de Cristo y la mediación de la iglesia, ¿no? Entonces, afirmamos que la misión que tiene la iglesia es chamba que Cristo le dejó, es continuación. No se vale pensar que porque la iglesia ya tiene la chamba, entonces Cristo ya está a un lado, que ya no. Si la iglesia en algún momento negara esa relación con Cristo, esa cadenita, pues se rompería, ¿no? Nosotros más o menos tendríamos que hacer esta anotación, definitivamente, ¿no? Tendríamos que decir que entonces, si establecemos una cadena, hay una voluntad de salvación, ¿no? La voluntad salvífica que Dios Padre tiene de manera universal. Esta voluntad salvífica, Dios Padre se la encarga a Cristo. Cristo concede el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí? Para que entonces los apóstoles puedan llevarla a cabo, de ahí sus sucesores, y es ahí donde entra la iglesia. Si en algún momento se rompiera, si por ahí se rompiera, digamos, esta salvación, que digamos, la iglesia o los apóstoles dijeran, no queremos, se rompe la cosa, entonces ya no seríamos auténticamente instrumentos de salvación. Nosotros hablamos de una mediación de la iglesia. Quizás por precisión, nosotros más allá diríamos que la iglesia es instrumento, ¿sí?, de mediación. Es instrumento del mediador, que el mediador es Cristo, ¿no? Ese mediador es el Señor. Él es el que salva. Nosotros somos acá los que le ayudamos a que siga llegando, y eso es posible por la acción del Espíritu Santo. Si tenemos esta cadenita bien puesta, entonces definitivamente nosotros no vamos a tener así problemas como para confundir la misión de Cristo o la misión de la iglesia. No se valdría eso. Ahora, San Pablo aquí, para reforzar esto, nos presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, y nos da un motivo, porque él también, dice Pablo, es hombre, y incluso ha entregado su vida por nosotros, por nuestra salvación, por nuestro rescate. Esa unión hipostática, donde Dios y el hombre están presentes en Cristo, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, hace a Cristo el mediador perfecto. Pensemos en un puente, ¿no?
De un lado está Dios, del otro lado está el hombre, está la divinidad, la humanidad. Para que ese puente se pueda hacer, necesita tener ambos elementos, la unión hipostática. Por eso Cristo es el mediador perfecto. Esa unión de Dios y el hombre es irrepetible, solo se da en Cristo. Nadie la puede compartir, nadie la puede perfeccionar, ni siquiera la iglesia. Eso nos queda claro. Ahora, a pesar de esto, nosotros decimos, a pesar de esto, Cristo quiere asociar a la iglesia, a seres humanos, a nosotros, de alguna manera nos quiere asociar en esa mediación. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, desde el momento en el cual el Señor Jesús envía a los apóstoles para que esa salvación siga llegando a todos los hombres por la predicación, por la enseñanza, decíamos, por el bautismo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Cristo a la iglesia le da ese carácter de mediador, cómo Cristo quiere asociar a los hombres. Nosotros pudiésemos decir, bueno, la salvación, ¿qué necesidad tenía Cristo de nosotros? Pues realmente ninguna. Realmente ninguna. Pero Él quiere asociarnos. No, es que yo me entiendo a solas con Cristo, yo quiero solito hablar directamente con Él y voy a ir a confesarme con un arbolito. Pues ese es tu querer. Pero aquí lo importante es preguntarnos qué quiere el Señor, cómo lo quiere hacer Él. Ese es el carácter mediador y obedece a la voluntad de Cristo. Por eso, esta mediación, al reconocer que se origina en la voluntad de Cristo, es una mediación que calificamos nosotros de derivada y subordinada. Esa mediación es derivada de Cristo y está subordinada a Cristo. Ya lo decíamos, si la iglesia quisiera hacer sus cosas sin contar la voluntad de Cristo, pues ya no. La iglesia perdería su razón de ser. Y entonces Cristo se vale de su cuerpo, que es la iglesia, como un instrumento. Por eso la iglesia ni sustituye a Cristo, es impensable, y mucho menos va a ser como la competencia de Cristo, como Cristo es un mediador y yo, iglesia, soy tu competencia, soy yo tu mediador. Claro que no. Esto no aplicaría bajo ninguna circunstancia, nos lo enseña San Pablo. Ahora, esta parte entonces vemos cómo se articula, se combina la mediación de Cristo de la iglesia. Este deber misionero de la iglesia, ¿cómo lo entendemos, no? Si la iglesia, ya decíamos, constantemente tiene que estar en misión, porque esa es su naturaleza, por naturaleza es misionera, porque eso le encarga a Cristo, así nace. ¿Cómo es el origen de esta obligación? Entonces, bueno, por naturaleza la iglesia es peregrina. La iglesia no puede estacionarse. La iglesia es peregrinante, la iglesia es misionera. Y esto tiene como origen la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo y envía el Espíritu Santo y esto continúa en la iglesia. Así entonces decimos esto, la misionalidad no es algo accidental en la iglesia, no es algo opcional, es esencial, es algo que Dios quiere. La iglesia es misión y esto a veces, bueno, pues lo pasamos por alto. Y acá tendríamos que preguntarnos, bueno, yo soy iglesia, ¿cómo llevo a cabo esta misión? Que es salvar a los demás. Sí. Y es aquí donde nosotros podemos comprender, donde quiera que esté, en la medida en que yo ayude a que otro se salve, ahí también yo me estoy salvando. Yo también me salvo a través de salvar a los demás. La misión tiene su origen trascendente en ese amor fontal, el amor de fuente, que es el Padre que nos manda al Hijo a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué queremos salvarnos? ¿Por qué la iglesia asume esa tarea? Por puritito amor. Dios Padre quiere que todos los hombres se salven, dice la Escritura. Su origen histórico es en ese mandato que el Señor Jesús está dándole a los apóstoles. Cuando les dicen vayan y enseñen y bauticen a todas las naciones, ahí Cristo está haciendo esa manifestación, está expresando ese amor del Padre. Por ese amor del Padre yo quiero que esto continúe. Su fuerza interior, esa fuerza interior es en ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso la misión tiene esa fortaleza, ¿no? Por eso continúa. Y decíamos, esta misionalidad no es opcional, se repite, no es accidental, no es opcional,
es la esencia de la iglesia. Una iglesia que no es misionera se está perdiendo. Por eso el Papa Francisco, cuando llega al ministerio, lo enfatiza, ¿no? Hay que salir a las periferias y a las periferias existenciales. Hay que salir, hay que llevar esa misión. Ahora, si la iglesia es misionera por naturaleza, entonces todos nosotros que somos la iglesia, quienes la integramos, todos tenemos esa obligación. Todos tenemos que ser misioneros. Y aquí es donde tenemos que revisar nuestro concepto de misioneros, porque a lo mejor al hablar de la misión pensamos en los que se van a África a predicar el evangelio, pero yo a lo mejor puedo decir, bueno, yo sacerdote aquí en mi parroquia, ¿cómo soy misionero? O yo en mi casa, y más aún ahorita medio encerrado ahí con esto del COVID, ¿cómo voy a hacer misión si no puedo? Estoy encerrado, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos que redefinir. El envío de los apóstoles entonces a predicar a todos los hombres impone a la iglesia esa tarea, ¿no? Esa obligación de vivir en ese estado de misión. Dejarlo, ya lo decíamos, contradice a Cristo y es pecado contra el Espíritu Santo. Cada uno entonces de nosotros, miembros de la iglesia, participamos de acuerdo con nuestros carismas y con nuestros ministerios, con nuestros servicios. ¿Cuál es el carisma? ¿Cuál es, digamos, el equipaje que Dios te puso? Para que a partir del equipaje, de la mochilita que llevas tu lunch, sepas cómo puedes hacer misión. A lo mejor hay personas que tienen ese carisma para aconsejar a alguien, ¿no? Para apapachar. Bueno, ahí está. Esta cualidad que humanamente tú tienes, también descúbrela como un don que Dios te ha dado y que has cuidado y que has fecundado y que merece ser puesto al servicio de los demás para que fructifique. De manera especial, esta realidad pues va a recaer sobre los apóstoles, sus sucesores, obispos y el Papa, ¿no? Pero es tarea de todos. Eso no lo podemos olvidar. Esta misionalidad, el ser misionero, es tarea de todos. Ahora, esta es la parte quisquillosita, ¿no? ¿Es necesaria la iglesia para salvarnos? Con todo lo que ya hemos dicho, ¿no? La mediación de la iglesia en la obra salvífica de Cristo nos hace caer en la cuenta de su necesidad para la salvación y entonces se ha dicho esta verdad, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entenderla cuando yo soy ateo, cuando soy judío, cuando no creo en la iglesia? Bueno, vamos a ver esto parte a parte, ¿no? Primero, los santos padres, ya desde los santos padres en la antigüedad, ya están convencidos de esto, fuera de la iglesia no hay salvación. Y tienen ahí este soporte de estos textos, Marcos 16, 15, 16, Juan 3, 5, ¿no? Entonces, parecería que sus ideas están sugiriendo que creer o no creer son actitudes tomadas por los oyentes frente a la predicación apostólica. Entonces, yo puedo creer o puedo no creer, y es un acto mío, es un acto libre. Y entonces, bueno, pues ahí estaría el primer argumentito. ¿Cómo se arma esto? Los santos padres están buscando defender esa mediación salvífica de la iglesia frente a aquellos que le están dejando. Hay gente que libremente se separa de la iglesia y se va adhiriendo desde la antigüedad a nuevas sectas, ¿no? Entonces, yo que conozco la iglesia, yo que ya la he escuchado, la dejo, me hago a un lado. Entonces, esta condenación, ojo, no sería, digamos, esta condenación sería no el hecho indefinido de no creer, sino la realidad de que ya no quiero creer en la iglesia. Puede resultar que a lo mejor yo nací en otra fe, conozco la iglesia y empiezo una vida de fe dentro de la iglesia, ¿ok? Puedo ser que yo nací católico y conociendo la iglesia le digo, no quiero creer. Aquí ya viene esa culpabilidad. Pensemos en un matrimonio, estoy con mi esposo, con mi esposa, ya nos conocemos, pero al rato ya no quiero estar contigo, ya me voy. Ahí hay culpabilidad, porque pudiendo estar con ella ya no quieres estar. Entonces ya no quiero creer en la iglesia, y cuando ya no quiero escuchar a la iglesia, cuando tengo esa opción, ¿verdad? Esa opción de creer o no creer, entonces es un acto libre. Y al ser libre, entonces yo rechazo a la iglesia. Aquí tenemos un primer caso. Quien conociendo a la iglesia, quien habiendo escuchado a Dios, le dice, nos vemos.
Es significativo que el concilio, en los dos casos en que puede haber salvación fuera del recinto visible de la iglesia, señale que bajo el influjo de la gracia se busque cumplir la voluntad de Dios. Es el caso de creyentes cristianos, no católicos, o que se esfuercen por llevar una vida recta. Es de los que son ateos, de los que no llegan a creer. Ese es un segundo caso. Podemos tener el caso de personas que se puedan salvar o pueden salvarse, primero, cuando movidos por esa gracia, buscan la voluntad de Dios, buscan hacer la voluntad de Dios. Yo puedo conocer a lo mejor a una persona que sea mormona, testigo de Jehová, evangélico, pentecostés, lo que sea, pero que de manera recta trata de hacer la voluntad de Dios, de escuchar lo que Dios pide y lleva una vida buena. Padre, pero es que ese se va a condenar porque no está en la iglesia. ¿Qué crees? Pues que no. Porque no se trata de estar en la iglesia como si tuviéramos una credencial tipo del SANF, ¿verdad? Si tienes tu credencial de la iglesia, te salvas, ¿eh? Si no, no. No. Se trata de hacer lo que Cristo nos pide. Y a lo mejor fuera de la iglesia lo hacen. Pues ahí tenemos este caso. Está el caso también, por ejemplo, de una persona que ni siquiera ha llegado a creer, entiéndase, un ateo. Un ateo puede ser muy bueno. Le puede hacer un caso tremendamente grande a su conciencia. Por una conciencia recta, yo hago y cumplo lo que Cristo pide, aún sin creer en Cristo. También voy a salvarme. Entonces, vamos viendo cómo entendemos acá la salvación. Dice, dado que Dios ofrece a todos los hombres los auxilios necesarios para salvarse, porque Dios quiere que todos se salven, si en los casos anteriores hay influjo de la gracia, hay que concluir que esas personas no están rechazando la gracia de Dios, aunque no crean en la iglesia. En el primer caso que veíamos arriba, creías en la iglesia, estabas en la iglesia, pero decides hacia tu lado. Acá no estoy en la iglesia, pero aún y cuando no tenga yo esa conciencia, estoy recibiendo la gracia. ¿Y cómo digo que recibo la gracia de Dios? Cuando actúo de una manera recta, de una manera buena. No porque yo sea ateo, por ejemplo, significa que voy a matar, que está permitido matar, que matar solamente está prohibido para quienes creemos en los mandamientos. Podemos a partir de esto incluso decir, puede haber ateos que sean más cristianos que nosotros, ¿no? Porque llevan una vida más de acuerdo a lo que Dios pide. Esta gracia puede darse incluso fuera de la pertenencia visible de la iglesia. Ojo, aun cuando no pertenezcas a la iglesia, Dios puede darte esa gracia. Y esa gracia de salvarte, aunque cuando no la rechazas conscientemente, siempre va a estar vinculada al Señor, ¿no? Es un designio que Dios está dándolo en Cristo y orienta hacia Cristo, aun cuando yo a lo mejor no lo acepte. ¿En qué sentido entiendo esto? El lugar donde habita Cristo, nosotros decimos, es en la conciencia. Cuando yo hago caso a mi conciencia, le estoy haciendo caso a Dios. Cuando yo rechazo la voz de mi conciencia, estoy rechazando a Dios. ¿Por qué una persona que es atea no dice, no, como yo no creo en Cristo, entonces para mí matar está permitido? No, en su conciencia sabe que no. Cuando le hace caso a la conciencia, ahí está siendo dócil a esa gracia. Si toda la gracia decimos, dice relación a Cristo, y por otro lado, a Cristo cabeza se une indisolublemente a la iglesia, que es su cuerpo, entonces debemos pensar que toda la gracia operante, toda esa gracia que está actuando fuera de la iglesia, también es redentora, ¿no? Y de alguna manera junto con la iglesia. Porque es Cristo, digámoslo así, Cristo ilumina la conciencia de aquel que no cree en la iglesia, pero como Cristo es también Cristo cabeza y cuerpo, que es la iglesia, entonces también ahí ya se está haciendo partícipe de la iglesia. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Cristo es el único Salvador, pero como ha asociado a su iglesia con la salvación, cuando Cristo le da esa gracia a las personas fuera de la iglesia, también está presente. ¿Cómo lo podemos ver nosotros así de manera palpable, digamos, en la iglesia? Fíjense, cuando estamos en la misa, pedimos por todos. Después de que se ha hecho la consagración, le decimos al Señor, acuérdate, Señor, del Santo Padre
el Papa Francisco, nuestro obispo Domingo, y todos los obispos y los que sirven a tu pueblo. Ayuda a todos los que creemos en Cristo y a todos los hombres, que la oración siempre incluye a todos. Nosotros en la misa no decimos, Señor, te encargamos a los difuntitos que solo son católicos, ¿eh? Si por ahí se murió alguien que no es católico, ese no lo cuentes. No. Si le pedimos a Dios que conserve la paz, la unidad a todos, no decimos nada más a unos cuantitos, ¿no? La plegaria eucarística en ese sentido es muy rica, porque incluye precisamente todo esto. Pedimos por todos. Por eso decimos, fuera de la iglesia no hay salvación, porque también la iglesia sigue comunicando en Cristo esa gracia, porque seguimos pidiendo por ellos. Se enseña que la necesidad del bautismo y de la iglesia para la salvación, y aceptar que bajo ciertas circunstancias se alcanza la salvación fuera de ese ámbito visible, ojo, no debe llevarnos al relativismo, porque también se puede correr ese riesgo. Entonces me puedo salvar aquí adentro o allá afuera. Entonces ya no voy a misa. Entonces ya no recibo los sacramentos. Si yo cayera en eso ya con conciencia, entonces estoy negando la gracia que Cristo me ha dado. Esa es la diferencia. Y digamos, por haber nacido cristianos católicos, tenemos una responsabilidad más grande. Si yo sabiendo, conociendo que Cristo me da los sacramentos, lo rechazo, y entonces digo, pues al fin que todo el mundo se salva, donde sea es lo mismo, ya estoy traicionando, ¿no? Ya estoy traicionando al Señor. Entonces, por un lado, primero, quienes no han sido regenerados por el bautismo, es decir, quienes no son bautizados, al estar desprovistos de esos medios de salvación que Cristo ha dado a la iglesia, les va a ser más difícil buscar sinceramente a Cristo, a Dios, o esforzarse por seguir los dictámenes de su conciencia. Va a ser más difícil, pero no imposible. ¿Cómo nos explicamos? Si a lo mejor nosotros tenemos esta conciencia de que somos bautizados y que por el bautismo nos obligamos a portarnos bien, a amar, pues a lo mejor vemos a alguien, al vecino, que ese nunca va a la iglesia, que ese nunca va a misa y va como si nada, ¿no? Y a veces uno dice, ay, como quisiera yo ser como ese vecino que es bien desgraciado y no le pesa nada, ¿verdad? No le remuerde la conciencia. A nosotros nos remuerde la conciencia precisamente porque tenemos a Cristo que nos está hablando y nos alimentamos de Él. Alguien que no tiene esa conexión, por supuesto, va a batallar un poquito más en esto, en tener una conciencia recta. Repito, no es imposible, pero le va a costar más. Y así entonces el concilio por eso menciona que los hombres sucumben ante las tentaciones del maligno, ¿no? Todo lo bueno y todo lo verdadero, también dice el concilio, que ponemos en los demás humanos, en los seres humanos, todo lo bueno y verdadero es considerado como una preparación evangélica, como una preparación a recibir el evangelio. Concluimos con esto. El concilio por eso afirma que quienes sin culpa, ojo, sin culpa, no pertenecen a la iglesia, pueden conseguir la salvación eterna. La divina providencia no va a negarles los auxilios necesarios para la salvación. Pero la clave está en esto, ¿no? Sin culpa. Si yo los conozco y los rechazo, ojo, ahí tengo culpa. Ahí tengo culpa. Está esta partecita, diálogo salvífico entre la iglesia y el mundo y las exigencias para ese diálogo. Ya nos dan las 2 de la tarde, vamos a dejar esta parte pendiente, ¿sí? Ya es aquí más bien ese trato de cómo la iglesia lleva a cabo esa salvación en el mundo, cómo lo hacemos. Pero el punto pues interesante, el primer punto que teníamos que llegar así a resolver es este, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entenderlo? Para no sentir que como tú no eres católico ya te condenaste, ¿eh? Ya, con permiso, nos vemos, ya te perdiste. Claro que no. Hay que tenerlo muy en claro. Voy a dejar de compartir la pantalla para que si hubiese alguna pregunta la pudieran externar, y si Dios nos diera licencia la próxima semana retomaríamos esa partecita y entonces estaríamos pues resolviendo también dudas que hubiera ya de eso en la nueva lección. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda. A ver si ahí alguien me está escuchando, porque creo que
Justo cuando acabamos se nos perdió ahí, creo que... Sí, Yo lo sí, escuchamos, padre. ¿Ya escuchan? Ok, porque estamos. se me... Sí, lo escuchamos. Ok, se me había congelado todos. Bueno, no sé Aquí si estamos. hasta Padre. aquí hubiese preguntas. Vamos a resolver, ahora sí. Yo sí tengo una pregunta, padre. Venga, Judith. Si una persona, vamos a decir, pertenecía a la Iglesia Católica o decía pertenecer porque nunca se preparó, nunca tuvo, pues, quien le dijera, y en esa ignorancia se cambia de religión, ¿qué pasa con ella? Ahí está la ignorancia. Y ahí se dice la ignorancia salva. Acá lo interesante será que en la nueva fe que está profesando sea dócil a esa gracia. Es decir, que sea dócil a la conciencia, ¿no? Aún que a lo mejor yo era católico, ¿verdad? Iba a misa y todo, ¿no? O sea, y hasta rezaba el rosario. Pero por ahí, por alguna circunstancia, me convertí, me hice evangélico, cristiano, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, mientras yo siga actuando con mi recta conciencia, buscando el bien, ahí estoy haciéndole caso a lo que Dios me dice. Y esa docilidad, esa gracia, es lo que me está salvando. La iglesia sigue intercediendo por esa persona, aunque esté ya en otro lugar, en otra fe, digámoslo, sigue intercediendo. Y mientras esa persona sea dócil a esa gracia, hay esa oportunidad de salvación. Es grave esta situación, por ejemplo, si yo, por poner un ejemplo, como sacerdote, mañana me aparezco como pastor protestante, ¿no? Porque ya tengo una mayor claridad, ya tengo un mayor conocimiento, porque ya se espera que haya profundizado precisamente en todo este misterio. A veces podemos tener gente que va a misa cada 8 días, pero pues que realmente pues va por costumbre, por devoción, pero no profundiza el misterio. Oye, ¿por qué eres católico? ¿Por qué vienes a misa? Pues porque mi abuelita siempre me traía, porque siempre así fue y así será, y esa parte es la que todavía realmente no hay un conocimiento, digámoslo así. Ahí estamos en... Gracias, padre. Sí, con Cristi. Voy a hacer un comentario así como tipo abogado del diablo. Ok. Si un hermano protestante viniera y me dijera a mí esta frase, fuera de la iglesia protestante no hay salvación, yo como católico lo iba a sentir absolutamente invasivo y irrespetuoso. ¿No es un poco soberbio el planteamiento? Entiendo que viene desde los santos padres y a lo mejor es un atrevimiento de mi parte decir algo así, pero me pongo en los zapatos de un creyente de otra religión y me parece que es, pues eso, como irrespetuoso. Y Dios no es irrespetuoso. Esto en los años 60, 70, por ahí uno de los grandes teólogos, Karl Rahner, hizo que expresara que entonces en todo el mundo todos eran cristianos. Son cristianos, decía él, anónimos. Tú eres musulmán, pero en el fondo tú eres cristiano anónimo. No sabes que eres cristiano, pero eres cristiano porque estás actuando como Cristo actúa, ¿no? Y se le hacía en su momento este señalamiento. Entonces, un musulmán puede decirme que soy musulmán anónimo, porque entonces también el musulmán me va a decir, fuera de acá del Islam no hay salvación, o el judío o el budista, quien sea, ¿no? Y podemos enredarnos en esta partecita que parece pretenciosa, soberbia, de sentirnos los dueños de la salvación, y entonces ahí al final y al cabo entramos en un conflicto. Es aquí donde precisamente se tiene que ser muy respetuoso. No podemos negar lo que es una verdad. Cristo asocia a su iglesia como ese medio de salvación y es la forma ordinaria en la cual él actúa. Pero también por eso en el concilio se decía, la iglesia reconoce en cualquier otra religión, en cualquier otra secta, lo que llamamos las semillas del verbo. Es esa parte de bondad, ¿no? Entonces, donde también nosotros sí nos podemos sentir así, digamos, escucha medio soberbio, decir que fuera de la iglesia no hay salvación, pero lo más terrible sería que fuéramos condenatorios, ¿no? Si no vienes acá, te vas a condenar. Y la frase parecería ir de arma de dos filos, porque parece que entonces si no estoy en la iglesia no hay salvación, pero aquí el discernimiento es cómo comprender que somos parte de la iglesia.
no solamente somos parte de la iglesia porque vamos a misa cada 8 días, ¿no? Sino que también la iglesia alcanza a la humanidad con su oración, con su intercesión. Tú eres parte de la iglesia no porque seas como miembro de, sino porque la iglesia te tiene en cuenta, intercede por ti. Y en esa intercesión entonces pues, se pide, ¿no? Yo pido por todos. Por ahí se resuelve esto. La frase por eso es siempre muy debatible, ¿no? Porque suena muy grosera, para decirlo de esa manera. Pero tenemos que salvaguardar, por un lado, pues que es la verdad, donde Cristo al final y al cabo ha manifestado su revelación, así lo creemos en la fe, pero también hay que saber presentarla, ¿no? Cómo somos parte de la iglesia. No puede ser violatorio, no puedo obligarte a decirte, es que tú eres de la iglesia, ¿eh? No, pero yo por qué si ni quiero, ¿no? No es que si eres de la iglesia, eres parte de la iglesia en razón de que la iglesia, digamos, te cobija con su oración. No porque te esté obligando a que vengas o que creas lo que yo creo, sino que intercedemos por ti. Por ahí es más o menos donde se resuelve este puntito. Ok, gracias, padre. Ok, Cristi. Leti, ¿tiene la manita levantada? Sí, padre, yo aquí, porque sí, siempre es una bronca esto. Pero creo que aquí yo le encuentro un poquito ya de mayor entendimiento en donde dice que los padres lo decían por la gente que abandonaba la iglesia, porque sobre todo hoy con los jóvenes, pues es esa parte, ¿verdad? Que aunque uno los haya educado o en la fe y la conozcan y todo eso, y ellos en un momento dado la dejen. Yo creo que esta parte es como para hacer conciencia, no sé si estoy bien, estoy tratando de rumiar, hacer conciencia precisamente a esas personas, sobre todo quienes tienen mayor conocimiento, mayor compromiso, porque es como el que niega al papá o a la mamá, ¿no? A partir de hoy ya no tengo ni padre ni madre, pero la realidad es que ahí está. Pero sí yo creo que va más enfocada a aquellos, yo sí le puse, ¿no? Aquellos a quienes abandonan. Yo creo que va más por ahí, ¿no? El como, siento que como que fue una llamada de abusados, porque lo que están dejando es como el hijo pródigo, ¿no? Lo que estás dejando es lo que es en verdad, ¿no? Aquí la pregunta yo diría, si esas personas que abandonaron la iglesia dejan de ir a la iglesia, dejan de tener sus sacramentos, y son buenas personas, aquí es donde me hace ruido. Pero al fin y al cabo yo digo, si son buenas personas ¿por qué abandonar el sacramento, no? No sé, estoy así como que... Se es buena persona porque se le hace caso a Dios que vive en la conciencia, ¿no? Que está en nosotros. Y entonces, en esa docilidad a la voz de Dios, se alcanza esa bondad. El problema interesante está realmente en cuánto conocemos a la iglesia. Porque puede haber gente que a lo mejor católica se acerca o no se acerca, a lo mejor no me acerco a los sacramentos, pero no es por una mala voluntad, sino es realmente una falta de conocimiento. Y cuando digo un conocimiento, no solamente en el carácter nociológico, sino un carácter experiencial. Y ahí estamos por la calle de la amargura. Creo que siempre merece una revisión nuestra en nuestros hogares, no se diga en la iglesia, cómo transmitimos la fe. A veces por un conocimiento, pero la experiencia, ¿dónde queda, no? Y ahí tenemos deudas. Yo me ponía a pensar hace unos días, como sociedad estamos a veces más peor que antes, ¿no? Sí, perdón la expresión, patas para arriba, ¿no? Y uno dice, bueno, y ya las generaciones de los jóvenes de hoy son los que ya llevaron más años de catecismo, ya hicieron una escuelita de la fe, y nosotros a lo mejor vimos al catecismo 8 días, 15 días, un mes, y estamos más adentro de la iglesia que estos que ya se les dio más, ¿no?
Y al final y al cabo, para mí, por ejemplo, sigue siendo cuestionante cómo estamos haciendo ese proceso de transmisión de la fe. Y nos falta esa experiencia, porque a lo mejor yo sé mil cosas, no sé, pero hay realidades que no hemos tocado, y entonces esa parte todavía nos deja con mucha ignorancia, hay que decirlo así, en materia de fe. Ayer yo le hacía una pregunta a las personas en la misa, les decía yo a las personas al final, a ver, alcen la mano de los que están aquí presentes, cuando se mueran, ¿quién quiere que lo cremen? Y obviamente aquí en mi entorno, nadie. 2 personas por ahí medio como que quisieron, pero les dio pena porque vieron que nadie, ¿no? Y yo les hacía la pregunta, bueno, ¿por qué nos da miedo que nos quemen? Quizás también es caer en la cuenta de esa fragilidad, de que somos polvo y al polvo vamos. Y hoy celebramos ese polvo, venimos a ponernos ese polvito, esa ceniza, que un día vamos a hacer polvo, vamos a hacer ceniza, ¿no? Y esto, porque por ejemplo a mucha gente, miércoles de ceniza le llega, el miércoles de ceniza tenemos cantidad de gente que viene por la ceniza, aún y con pandemia, ¿eh? Fueron ayer por la ceniza, ¿no? Y esta partecita entonces nos hace dar cuenta cómo hay cosas que la gente vive. Yo quisiera tener esa capacidad como iglesia de comunicarles, por ejemplo, así la Eucaristía, ¿no? Que cada vez que hubiera misa llegaran a buscar así el sacramento. Hay algo que nos ha faltado transmitir, ¿no? Que es ese conocimiento experiencial. Entonces, por ahí a veces es donde se salva, digamos, con la cuestión de la ignorancia, ¿no? Soy católico, pero realmente, pues nunca hice experiencia. Bueno, ahí está esta respuestita. No sé si hubiese alguna pregunta más. Creo que no, ¿ah? Vamos a terminar, vamos a hacer la oración para encomendarnos al Señor y a disponernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos porque este momento hemos estado reunidos en tu nombre, llenos de humildad. Te pedimos que nos concedas esta gracia de tomar conciencia de que somos parte de tu iglesia y que en esta iglesia tú has querido que recibamos la salvación. Ayúdanos a conocer más a la iglesia, a amar más a la iglesia y a través de ese amor, de ese conocimiento vivo, que podamos transmitir llenos de fe esa salvación que tú nos has alcanzado en la cruz y que nos has pedido que compartamos con los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así sea.